¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Esta tarde del lunes 18 de abril, quien que queda absolutamente palpable una vez más en nuestro debate político, creo yo, Pato, que efectivamente el sentido común, el menos común de los sentidos, por lo menos al tenor de los argumentos que he estado escuchando durante la tarde, lo que es ya la discusión larga, todavía no una votación, ¿no? Pero ya la discusión larga, argumental, 5 minutos primero, después 3 minutos por cada diputado de sus fundamentos de voto. Y cuando uno escucha eso, no sé qué te pasa a ti. Me pasan a mí dos cosas, o varias cosas, no sé, vayamos poniéndolas encima de la mesa. Primero, el parlamentarismo famoso de facto, del que fue víctima Sebastián Piñera, no era al parecer una manifestación que naciera exclusivamente para hacerle la vida imposible a ese gobierno, sino que ha traspasado gobiernos. Uno. Dos, de verdad me asusta. Me parece muy adverso para el destino de Chile el nivel de las argumentaciones que estuve escuchando. ¿Ah? Me parece que son paupérrimas argumentaciones como yo no entiendo nada de economía, pero voy a votar así. O la inflación, esas cosas económicas no tienen nada que ver. Otra persona hablando casi como de lucha de clase entre los buenos y los malos, a propósito de una diputada de apellido González, si no me equivoco, del PPD. En fin, de verdad que me parece de un nivel bajísimo todo aquello. Y lo tercero, tengo la impresión, Pato, no sé cómo lo estás viendo tú, sí, que no está tan claro que este quinto retiro, moción parlamentaria, en el quinto retiro amplio vaya eventualmente a rechazarse, que es la apuesta del gobierno. Sí va a haber probablemente un voto disciplinado ahí del Frente Amplio, pero yo veo votos favorables al quinto retiro de la mitad de la bancada de RN por lo menos, de la mitad de la bancada de diputados de la UDI también, lo decía recién en una entrevista que le escuché el diputado Juan Antonio Coloma, y de amplios sectores de la democracia cristiana, del PPD, del Partido Socialista, del Partido Comunista, algunos veremos, que estaban en reflexión, ¿te acuerdas? Bueno, todo eso también veremos, y si llegan a los 93, pasa esta cuestión, ¿no? Porque la propuesta de Marcel, la propuesta del gobierno apuntaba a darle una salida elegante al Partido Comunista. Parece que claro, no apareciera rechazando el retiro, sino que aprobando una propuesta diferente. Ese es un poco, yo creo que el sentido político de la propuesta de Marcel, más que económico. Ahora, yo estuve también escuchando a los parlamentarios y me quedó con una, como, aparte la desazón tuya por los argumentos. Bueno, dos cosas. El parlamentarismo de facto, que se agudiza, y se agudiza también por una razón que tendríamos que analizar, que es el tema de la caída de las encuestas. Yo creo que las encuestas es un factor que llevó al parlamentarismo de facto en el caso del gobierno de Piñera. Ahora, nadie pensaría, porque si estuviéramos hablando de un Boric con un 65% de apoyo, una cosa así, que no sería tan extraordinario, a pesar que no lo ha tenido nunca, ni siquiera en los primeros días. Pero si estuviéramos hablando de un Boric así, sería muy difícil el parlamentarismo de facto. El parlamentarismo de facto se agudiza con la caída de vertical, o sea, la caída en picada del gobierno y de Boric específicamente como figura política. Entonces, hubo críticas, incluso los parlamentarios que me tocó escuchar, a Boric, que ha estado encapsulado, que ha estado encerrado en la moneda, como un castillo cristal, que no escucha a la gente, o sea, cosas que se decían de Piñera, te fijas, y que se referían a Boric como uno de los casos. Yo creo que el parlamentarismo de facto necesita que el presidente caiga o tenga poco apoyo. Creo que en este caso hay como una tendencia como asumida de que el presidente está cayendo y cayendo aceleradamente. Por lo tanto, huele a sangre, dices tú. Claro, huele exactamente. Tú has dicho. Cuando en política huele a sangre, empiezan al tiro a revolotear las aves de rapiña. Claro. Tú sabes lo que pasa cuando huele a sangre en política. Sí, en política no hay mesura ni nada de eso, ni contemplaciones. Entonces, si ven que ya se está dando una tendencia preocupante, muy marcada, entonces la cosa cambia. Los parlamentarios están tratando de salvar su propio discurso.
hay ahí sí, fíjate que en el discurso parlamentario hay una cuestión. A ver, yo creo que los parlamentarios son una élite, ¿no es verdad? Evidentemente que están obligados a razonar y a fundamentar sus votos, particularmente cuando están en la Cámara, de manera, con un estándar mucho más alto del que yo escuché por lo menos esta tarde, ¿no? Y hay un tema que me llama la atención que tiene que ver con que dicen cada uno de los que va a aprobar apruebo que ha escuchado particularmente a sus representados, ¿ah? Que es una manera de escudarse en ese pueblo silencioso que opina a través de las encuestas y que les dice, miren, tienen que votar de tal manera, y está bien desde el punto de vista parlamentario, porque una de las funciones de los diputados y de los senadores es representar políticamente a quienes votaron por ellos, ¿no es cierto? Lo que no está bien es votar con tal ignorancia. Fíjate que cuando uno revisa los votos y los argumentos que se dan, te encuentras con que quienes pueden sacar, si pudieran, libremente su quinto retiro, no son las personas más vulnerables del país ni los que más necesidades tienen, sino que al contrario, son personas que están en una mejor condición, han tenido mejores condiciones laborales y por ende tienen mayor cantidad de dinero ahorrado. ¿Ah? Y cuando uno revisa, Pato, además, lo que le puede hacer la economía, a los más vulnerables, a los que viven en el día a día, estos 15.000 eventualmente millones de dólares que saldrían de un quinto retiro libre, en términos de inflación, en términos de presión de precios al alza, te das cuenta que estos señores que están argumentando ahí forman parte de lo peor que le puede pasar a la política, que es el ignorante arrogante. ¿Ah? El ignorante arrogante que no mide las consecuencias de lo que hace, sino que simple y llanamente es populista en la toma de decisiones. Y esa cuestión a mí me parece que es el escenario probablemente más adverso que uno puede encontrar en la política en un país. ¿Ah? Y eso es lo que yo escucho. Y además, bueno, si queréis entramos, Pato, al tema de las encuestas. Me parece que es que es yo nunca había visto, por lo menos corrígeme si tú sí, desde el 90 en adelante, por lo menos, en 30 días o en 4 o 5 semanas, una caída en vertical tan en picada de un presidente de la República como la que estoy viendo del presidente Boric. Y por otro lado, y simultáneamente, y en razón de la simbiosis que hay, una caída tan en picada de la adhesión a la Convención Constituyente. ¿Cómo estás leyendo ese escenario? A ver, bueno, lo que se puede medir más, porque en realidad hasta la administración Lagos, me refiero Michel I, hasta la administración Lagos, los presidentes mantenían un nivel de apoyo más o menos alto durante sus 6 años de administración o los 4 de Elwin, que fueron años gloriosos en ese sentido. Entonces, Frey fue el único que empezó a notar una baja por la crisis económica al final de su mandato. Pero, el 98, claro. Correcto, hay una baja más ostensible, pero nunca llegó a los niveles que estamos viendo ahora. Sí, no me acuerdo la cifra exacta, pero Piñera fueron como las 37 semanas, Piñera 1, que cayó, y Michelle Bachelet como las 35 semanas que empezó a bajar. Vale. Pero, y ahí hubo casos específicos, en Bachelet 2 el caso daba lo que provoca una caída muy fuerte, pero bueno... En febrero, a 11 meses de gobierno, ¿te acuerdas? A 11 meses del gobierno. Pero nunca una caída tan fuerte con un gobierno en un mes y una semana. O sea, estamos hablando, y un gobierno que saca una cantidad de votos significativo y contundente, nadie puede dejar de considerar eso, y un gobierno que se plantea una refundación. Entonces, es más sorprendente. Primero, ¿qué es lo que leo yo acá? Primero, una fragilidad, vamos a ver el resultado evidentemente del retiro, pero una fragilidad en la cohesión de incluso apruebo de dignidad. Quiero ver qué pasa efectivamente con el Partido Comunista. Porque si tú me dices que puede pasar, que algunos del Partido Comunista votan a favor del legislar, a favor del retiro amplio, estamos en un problema más que grave. Y de gobernabilidad, claro. Si en Frente Amplio sucede algo parecido, también. O sea, estaríamos enfrentando una falta absoluta de liderazgo, no solamente a nivel de país, sino que a nivel de la coalición oficialista y una capacidad de ordenar a sus propios adherentes en el Congreso, ya no siendo mayoría. Entonces, ¿qué es lo que uno podría suponer?
podría suponer que este parlamentarismo de facto se consolida con esta baja en las encuestas, con este vínculo que existe entre la Convención Constitucional y el gobierno de Boric, que debería empezar, como recomendación se lo hago a Gabriel Boric, debería empezar a separar aguas, ¿ah? Porque él tiene un mandato 4 años, entonces no puede solamente estar pensando de que si se rechaza no se puede hacer nada de lo que tenía en mente. Va a tener que negociar, va a tener que transar, va a tener que crear una nueva coalición, no sé lo que, pero va a tener que cumplir su mandato y de alguna manera encauzar las expectativas que la gente tiene cuando lo eligió. Además, Pato, perdona, cuando uno revisa las encuestas, fíjate, y aquí uno puede encontrarse con razones en virtud de las cuales estas caídas se producen en el caso del gobierno de Boric, pero además en el caso de la Convención Constitucional. Fíjate, estoy buscando acá el gráfico respectivo, si me da un segundo. Sí, muy interesante. Las prioridades ciudadanas, problemas país, digamos. Y cuando uno ve los problemas país, Pato, aquí está, mira. El total de respuesta, porque esto está dividido por grupos socioeconómicos, por edad, etcétera, etcétera. Pero total país, la delincuencia es el principal problema para los chilenos, 41,7%. Respecto de ello, evidentemente y obviamente en la convención no hay nada, pero por supuesto tampoco hay nada en lo que tiene que ver con la gestión, en el gobierno de Boric. Inflación, alza de precios, por supuesto, nada en la convención. Y evidentemente donde debe haberlo, en el gobierno hay un intento fallido de contenerla. Dime, pero Juan José, que en ese punto de la inflación, yo te diría que es un tema particularmente nuevo para muchos chilenos, entonces que sea un asunto prioritario no deja de llamar la atención porque por mucho tiempo tuvimos una inflación controlada, entonces estamos viviendo una ola inflacionaria que muchas generaciones a lo mejor no la vivieron nunca, entonces es como un fenómeno nuevo y sin embargo, como tú muy bien señalas, las encuestas sí reflejan que hay una preocupación, es decir, no es un fenómeno que se está viendo como tomando palco, siendo espectadores, sino que con un problema preocupante porque la plata no está alcanzando. Sí, pues. Y lo otro es la inmigración, ponte tú. 22,1. Es el tercer problema más acuciante para los chilenos, la inmigración. Respecto de eso, en la convención nada y en el gobierno, por supuesto que nada. Pero fíjate que los problemas que menor importancia le da a los chilenos en orden decreciente. Cuidado del medio ambiente y naturaleza. Es una constitución esta que se está preparando ambientalista. Bueno, para los chilenos eso representa el antepenúltimo de los problemas relevantes, un 2,6% le da importancia. Relación con los pueblos originarios, un 1,3% de los chilenos consideran este tema relevante. Y hemos estado invadidos por un discurso plurinacionalista. Absolutamente. Derechos humanos, hemos estado hablando de derechos humanos meses y meses y meses y semanas y semanas y semanas, y resulta ser que es el penúltimo de las prioridades ciudadanas en esta encuesta. Entonces, yo tengo la sensación de que están muy perdidos en la convención y en el gobierno y no puede decir no estar vinculado con esta pérdida de sintonía, la baja en la adhesión ciudadana. Es bastante evidente. Entonces, claro, desigualdad de distribución de ingresos está en el número, te lo voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 9º o 10º lugar, desigualdad de distribución del ingreso. Está bien, es un problema que está en el top 10, pero no es ni con mucho más importante que delincuencia, inflación, inmigración, pensiones, salud, narcotráfico, sueldos, economía, en fin, todo aquello viene antes. Correcto. Entonces, claro, ¿de qué manera está preocupado, por ejemplo, de sueldo, de economía, reactivación, mejora el desempeño económico? Este gobierno, yo no veo nada. ¿De qué manera lo está la convención? Yo no veo nada y forman parte del top 5. Ahora, esas preocupaciones. Me preocupa, Juan José, además ciertos elementos que hay que evaluar. Hay un porcentaje, o sea, el porcentaje significativo donde más se produce la baja es en los grupos más vulnerables. No es en los grupos que uno podría ver, incluso hay como una especie de izquierda light, ¿no? Que aparece como la que más apoyo le da.
al gobierno de Boric y pareciera ser que no está sufriendo de manera tan directa los embates de la inflación y del costo de la vida y del desempleo o las situaciones más urgentes. Como tú muy bien lo sabes más que yo, cuando hay inflación, los grupos más vulnerables son los que gastan más justamente en alimentación, en transporte, en cosas básicas, y por lo tanto donde más se siente la inflación de manera más contundente. Ahora, hay un porcentaje interesante de personas que a mí me llamó la atención en la evaluación que hacen de la constituyente, que no se pronuncia. Si uno considera que el 78% de la gente votó a favor de la nueva constitución, quiere decir que ese porcentaje, que es superior al 20%, porque hay como un 26, 21%, por ahí va, de personas que no saben cómo van a votar o no saben si aprueban o rechazan el trabajo de la convención. Quiere decir que un porcentaje importante de gente que está cambiando de posición frente, o por lo menos ya no tiene la certeza de que su voto aprobatorio, porque seguramente debe ser un voto aprobatorio, se consideramos un 78% de los votantes a favor de una nueva constitución, que no está evaluando bien, pero todavía no plantea un rechazo o una evaluación negativa de la convención constituyente. Eso no deja de ser particularmente potente. ¿Sí? El otro día, Pato, leí a propósito de esto, tú sabes que tengo cierta afición por la historia de Chile, qué sé yo, un análisis bien interesante respecto a de qué manera los proyectos políticos más progresistas, por así llamarlos, aunque no es el adjetivo más propio, porque voy a hablar en parte del siglo XIX, y el progresismo del siglo XIX no. Pero progresista en el siglo XIX, ¿no? Progresista en el siglo XIX hoy día. Claro, difícil. Pero bueno, mira, en la segunda mitad del 1820, el proyecto liberal, los pipiolos y qué sé yo. Ese que eran los progresistas de la época, ¿no es verdad? Terminó con una restauración conservadora muy dura en la República en forma de Portales, con Prieto, con Bulnes y qué sé yo, con un militarismo que le dio forma a los primeros años de la República. Y luego nos vamos al progresismo, entre comillas, aunque venía de la élite, pero tenía ideas mucho más liberales, probablemente José Manuel Balmaceda, en la previa a la guerra, la guerra civil, ¿no es verdad? 1891. Y ahí lo que hay es una restauración conservadora muy dura, el almirante Jorge Montt, qué sé yo, y toda la etapa del parlamentarismo que duró hasta 1925. En que simplemente las fuerzas conservadoras se restauraron con violencia una vez más. ¿Para qué decirte lo de Salvador Allende en la parte final del siglo XX en Chile? Entonces, cuando uno ve este proyecto progresista, ahí esos tres procesos tuvieron, perdona, los anteriores, como característica probablemente común la polarización del país en torno a un proyecto político pipiolo, en torno a la figura de Balmaceda, en torno a la figura de Allende y su revolución de la empanada y el vino tinto. Y ahora estamos viendo una polarización adicional muy intensa. Y yo, de verdad, hay algunas señales de echar un poco pie atrás en algunas cosas, qué sé yo, pero yo en general no veo poniendo ojos y oídos a este tipo de situaciones y de cómo es que terminan habitualmente en Chile los procesos de esta naturaleza cuando no se hacen por la vía de la conversación, del diálogo, de llegar a acuerdos, y más bien se hacen polarizando la ciudadanía. Eso me gustaría que lo precisara. Tú dices, ¿quién está echando pie atrás? No, veo cierta... Mira, ponte tú. El proyecto de ley que está presentando el gobierno de reforma constitucional para declarar inembargables los fondos de pensiones está muy en sintonía con lo que ha deteriorado en extremo la adhesión a la convención constituyente, ¿no es verdad? Entonces ahí veo... Choca con la convención constituyente y con todo lo que ha pero mira lo que dice el vicepresidente de la convención, que es posible que cuando se forme la comisión de artículos transitorios, ¿no es verdad?, este tema de los fondos provisionales vuelva a estar presente y se pueda legislar eventualmente en la dirección de que sean inembargables finalmente los fondos y se garantice constitucionalmente. Entonces, hay ahí un hilo conductor que uno fácilmente puede apreciar, ¿no es verdad? Desde el gobierno hacia la convención diciendo, mira, deshazte este problema, porque este problema es un problema reputacional muy grande para que sea finalmente la Constitución un texto que pueda ser aprobado. Pero, Juan José, en eso, por ejemplo, hay un pie atrás, no un pie atrás, un inicio de pie atrás.
Pero ese es un caso, porque también escuchamos a Jaime Baza, el otro vicepresidente, cuando estaba Elisa Loncón, hablando de que más o menos las penas del infierno, si es que se vota rechazo, o sea, una postura muy antidemocrática, porque se supone que el rechazo y el apruebo están válidos el uno como el otro, digamos. Sin embargo, Jaime Baza señaló que, bueno, si se producía que ganaba el rechazo, se iba a volver a la Constitución del 80, cosa que no es así, porque en la Constitución del 80 hay una Constitución del 2005 del de Ricardo Lagos, está la Constitución de Bachelet, que si se quiere sacar a relucir, está ahí como un manual para ir a hacer una discusión política de fondo, claro, un refugio, o sea, no volveríamos a lo de antes, así simplemente, si es que los actores políticos lo toman en serio el tema. Pero Jaime Baza plantea las penas del infierno, entonces yo no sé hasta qué punto la postura del vicepresidente actual, que bueno, que puede que él, en su opinión personal, pero él es un independiente no neutral, que sería de los sectores menos maximalistas dentro de la convencional, estaría dispuesto a hacer este recaudo, esta aceptación de esta norma. Pero yo no veo una línea conductora que tenga una cierta impronta mayoritaria que se esté dando cuenta de que el rechazo, mi impresión, y sigo compartiendo lo que tú dices, eso de que los convencionales están como en una caverna encerrados y ahí están y no ven nada de la realidad, o una cúpula. Sí, no ven nada como en el mito de la caverna platónico. Sí. Claro, que están viendo las sombras de la realidad y qué sé yo. No, pero mira, y no la realidad tal cual es a la luz del sol, ¿no es verdad? Que es más o menos como escribe Platón en su mito. Juan José, y ahora tienen como una mayor, como la baja de la encuesta de Boric, pueden culpar al gobierno de la baja en la convención, pero no lo que ellos están haciendo. O sea, a lo mejor ha faltado justamente a Boric tener una posición mucho más maximalista, que ellos sí están cumpliendo. Ellos sí tienen que cumplir. Y Boric no lo ha hecho. Ahora hay que tener ojo, Pato, con los días que vienen, particularmente a contar de mañana, porque, y esta es una teoría que yo también he esbozado acá hace mucho tiempo, pero que es obvia y que no tiene nada de mía, sino que es bastante simple. Y es que en el diseño de refundacional, por la vía de la convención en la nueva constitución, lo que hay es un diseño del garrote y la zanahoria. El garrote es cambiarte todo. Y la zanahoria es darte por la vía de derechos sociales una serie de expectativas respecto de cosas que te va a financiar el Estado. Bueno, esos derechos fundamentales o sociales, un Estado social de derechos se define a Chile, se empiezan a votar en lo central, en lo relevante, en lo medular, a contar de mañana. Y hay mucha confianza en muchos convencionales, y así lo expresan públicamente, de que a contar de mañana se puede, por esa vía, de ir aprobando ese tipo de derechos. Es difícil decirle que no a algo que te van a regalar o que te van a pagar, ¿no? Bueno, por la vía de la aprobación de ese tipo de derechos, cambiar la opinión de las personas o mejorar la adhesión pública del desempeño de la convención. Un alcance. Viene la zanahoria, a eso me refiero, ¿no? No, sí, me parece bien la zanahoria y el garrote, pero el tema está que con la discusión del tema previsional y el retiro, la gente tiene conciencia, y aún más con el tema inflacionario, de que no es tan fácil cumplir y transformar en realidad los derechos sociales. Es decir, yo creo que ha habido un proceso de realismo o de realidad que ha ido mostrando a la gente que, bueno, por mucho que nos regalen cosas, al final esos regalos se pueden esfumar si hay un proceso inflacionario que no permite en absoluto que recuperemos nuestra capacidad adquisitiva. Oiga, don Pato, vámonos, si le parece, al corte. Está ahí don José, vigilante, como siempre. No, regresamos en minutillos nada más. Ya está bien. Al sentido común. Vamos a volver.
Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Pato, antes de entrar a otro de los temas de la encuesta que tú mencionabas con toda la razón, que un giro bien relevante en las expectativas hacia lo negativo, hacia lo adverso. En esa dirección está navegando lo que la gente piensa, sondeado por las encuestas. Pero antes de eso, ¿cómo estás viendo el plebiscito de salida desde el punto de vista que se sostiene en esos mismos sondeos de opinión una opción mayoritaria por el rechazo? Sin embargo, en algún minuto va a tener que aparecer en el horizonte un proyecto alternativo distinto para proponer, porque lo que sí no tiene agua en la piscina, más allá del rechazo o el apruebo, es quedarse exactamente con la misma constitución. Eso cuando tú lo preguntas, hay un 60 o más por ciento de las personas que te dicen, mire, eso no por ningún motivo. Bueno, de cara al apruebo o el rechazo, antes de o en qué minuto, dices tú, habrá que alguien tendrá que liderar y con qué contenido es un proyecto alternativo. No, yo creo que el proyecto alternativo, bueno, ahí hay varias cosas que tener en cuenta. Primero, los niveles de rechazo si se aumentan, si se hace explícito y ya se consolida el nivel de rechazo, al menos en las encuestas, porque hasta ahora pareciera ser que no es un asunto coyuntural o que responde a un hecho puntual, como podría haber sido, por ejemplo, como podría haber sido el caso Rojas Vade, por ejemplo, si este nivel de rechazo hubiera surgido a partir de eso. Acá parece que es un nivel de consolidación por la forma como está actuando la convención y el gobierno, porque ambos están absolutamente vinculados. Entonces, yo creo que va a tener que esperarse esa tercera opción para que tenga piso político a que la constituyente presente su proyecto. Creo que... y eso es el 4 de julio, digamos. Exactamente. Ahí... ya teniendo un proyecto más o menos armado, que bueno, si son capaces la Comisión de Armonización, yo le daría el premio Nobel a la Comisión de Armonización, son capaces de armonizar lo que se ha hecho realmente para recibir el premio Nobel, en serio. Bueno, si logra la Comisión de Armonización armonizar algo coherente, yo creo que ese es el momento. Porque si hay un nivel de consolidación importante del rechazo, ya como algo muy posible, tiene que surgir de los actores políticos y el Congreso sigue siendo
una entidad constituyente, o sea, en términos de que... Bueno, mantiene el poder constituyente, claro. Un poder constituyente, entonces puede reformar la Constitución y puede, como tú siempre lo has dicho, y yo creo que es una alternativa muy viable, porque no es ni siquiera la reforma de Lagos, sino que es la convención, la Constitución de Bachelet, que le daría un espacio a la izquierda, hacia la centroizquierda, importante para aprobar una alternativa de cambio. Que no necesariamente significa elegir nuevos convencionales, porque yo creo que no se trata de eso. Yo creo que no hay capacidad anímica en el país para resistir contra constituyentes. No. Fíjate. No. Interesante, porque la opción de que sea el Congreso, en uso de su poder constituyente, quien reformule el escenario constitucional, tampoco tiene mucha agua en la piscina. No, pero sí tiene más, curiosamente, algo que tú mencionas, que es que, mira, elijamos una nueva convención. Yo creo, igual que tú, que sería pertinacia en el error, digamos. Y cuando uno persevera en el error, hoy día, fíjate, curiosamente, se cumplen, ¿cuántos años? De 1955, 66 años. Sí. 55. Bueno, de la muerte de Albert Einstein. Sí. Un día como hoy, 18 de abril y qué sé yo. Y Einstein definía la locura como la pertinacia en el error. Si tú quieres obtener resultados distintos, no sigas haciendo siempre lo mismo. Bueno, yo creo que este país no puede ser pertinaz en un error tan severo como es renovar su constitución en un renovado proceso constituyente, resultado absolutamente incierto, y prolongar por esa vía la incertidumbre país otros 2 o 3 años más. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo no creo tampoco que tenga que ser... yo comparto ahí, estoy muy convencido que la Convención de Venecia entregó una muy buena línea a seguir. Tendría que producirse un rechazo, pero antes del rechazo tiene que lograrse un acuerdo político, y un acuerdo político en el cual se ofrezca una alternativa de cambio. Y puede ser la Constitución de Bachelet, que tiene legitimidad democrática, fue dialogante y después se quedó ahí en el escritorio. Y que por lo tanto podría, entonces muy distinto que el Congreso se haga cargo, ¿ya?, de la reforma constitucional, a que el Congreso se haga cargo de la reforma constitucional basándose en el proyecto constitucional presentado en su momento por la presidenta Bachelet. Que eso sí podría tener un nivel de respaldo muy distinto. Cierta base social, porque hubo cierta participación, no muy numerosa, vamos a decir, ese proceso. Igual, ¿no? Bueno, con la convención te voy a decir que la participación ha sido bien discutible, porque las iniciativas de norma más apoyadas fueron las que menos fueron consideradas. No fue considerada ninguna de las más apoyadas. Con mi plata no, esa fue al tacho de la basura casi en 5 minutos. Así que por lo menos tiene base de legitimidad, tiene una virtud que viene de la centroizquierda, y que ahí, por eso yo creo que es muy relevante lo que pasa hoy día con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. O sea, la estructura, cómo voten ellos y cómo se mantengan en una coalición que se alinea frente a un gobierno que está perdiendo apoyo. Eso lo quiero ver. Particularmente el voto, no porque a lo mejor voten la gran mayoría por la propuesta de Marcel, sino que porque a lo mejor hay muchos que no van a votar por la propuesta de Marcel, y eso sería muy fuerte, más que el voto de la UDI o de los republicanos contra la propuesta de Marcel, que se produzcan ahí baches importantes, personajes relevantes. Oye, hay preguntas que son interesantes en las encuestas. Una de ellas son preguntas que no preguntan respecto exactamente del gobierno o cómo lo está haciendo el gobierno, o exactamente respecto de la convención y cómo lo está haciendo la convención, sino que son preguntas más bien que pueden ser entendidas como de contexto, de cómo estamos evaluando los chilenos en la dirección que va el país, y la situación actual del país, la percepción de progreso de Chile, la preguntan, o de avance de Chile. En la situación actual, dice, la dirección correcta, un 24%. En la dirección incorrecta, un 48%. Dice que va en la...
en la dirección correcta o no. Evaluación económica del país. La situación actual, fíjate, mala o muy mala la califican como tal 51,4% y buena o muy buena solo el 9,2%. Regular está todo entre medio 37,9%. Estas preguntas, Pato, hablan más bien del contexto del ánimo con el que las personas están enfrentando el futuro, están mirando el presente y enfrentando por ende con esa información el futuro. Y cuando a los países les pasan estas cuestiones, particularmente en la economía, donde las expectativas son muy importantes, los países tienden a estancarse y a entrar con mayor violencia a procesos de baja actividad, de baja iniciativa, de bajo emprendimiento, de bajo empleo, en general son más bien convicciones sociales o conclusiones sociales que te acercan mucho más a un periodo recesivo que un periodo de brillo y de crecimiento. Entonces, yo advierto ahí un riesgo adicional. Yo veo, aparte del riesgo adicional, prueba de que efectivamente las personas están asumiendo con convicción lo que están evaluando. Es decir, no es una cosa coyuntural que está respondiendo ni a las declaraciones de Isquia Siche en relación al avión venezolano o las caídas del ministro de Economía, Nicolás Grau, sino que responde a hechos concretos que se están consolidando, porque como tú dices muy bien, las expectativas son muy importantes para el plano económico y para las decisiones económicas, pero también lo son para las decisiones políticas, porque si tú asumes, ya, el gobierno no está bien, estamos pasando por un periodo difícil, pero las cosas van para mejor. Yo tengo una actitud por supuesto, obvio, te aguantáis. Distinta a que si yo digo las cosas no están bien, pero las cosas van para peor, ¿te fijas? Entonces, podría aguantarme, haré lo imposible, haré lo que tengo que hacer, pero podría superar esta turbulencia que me da la impresión que nos estamos acercando a una tormenta perfecta. En serio, una tormenta perfecta, porque el gobierno de Boric, el mismo Boric señaló en el comité político que la instalación había tenido turbulencia. Yo creo que nos estamos acercando a una tormenta perfecta. Se están dando todas las situaciones para que se enfrente una situación muy compleja en el plano económico, político, social, cultural, etc. Así que eso, ¿sabes qué? En qué sentido puedo ser optimista y eso puede obligar a los actores políticos a tomar el toro por las astas. Y el parlamentarismo de facto sirva para algo, por lo menos, no solamente para llevarle la contra al presidente, sino que para gobernar y tomar decisiones de fondo. Sí, que sería bueno y sería muy bueno que se despejara el tema del 10% del quinto retiro. Sí, porque claro, de ahí en adelante, bueno, tendrás que empezar a mostrar tu reforma tributaria, tu reforma a las pensiones, y una serie de otras cuestiones que tienen que ver con la lógica de gobernar, de financiar ese gobierno, de financiar las promesas que hiciste para salir elegido presidente, ¿no? En fin, porque ya nos vamos, nos reencontramos mañana. No, nada especial, sino que tratar de mirar con un poco de optimismo, ¿no? Hemos estado muy... con mucha energía positiva, así que tenemos que... Sí, lo que están señalando las encuestas. Mañana es clave, eso sí, para ver que el resultado del quinto retiro, por tanto, la razón porque el gobierno tiene que empezar a gobernar, como para los efectos de la decisión que toma el Congreso. Sí, no, por supuesto. Ahora le van a dejar ahí, si es que se aprueba el quinto retiro, al Senado, esa decisión. No quisiera estar en los zapatos de los senadores. Porque, para serte bien franco, el quinto retiro es bastante popular en las encuestas. Sí, claro que es popular. Así que, entonces, pero ahí tendríamos una legitimación de que se vote el Senado, que se elimine el Senado. Por supuesto, pues. Por eso te digo que no quisiera estar ahí en los zapatos de los honorables. Ya, Pato, nos reencontramos mañana. Chao, José. Chao a todos, que lo pasen regio. Chao, que estén muy bien. Buenas tardes. Todos. Chao.